Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya estamos aquí. Hoy es viernes, por fin es viernes. Bueno, este viernes hay cosas interesantes. Es un viernes intenso. Entre ellos, el partido de chicas Tenerife-Barcelona, que allí estaré, Tenerife-Barcelona, viendo ese partido de la chica. Un partido difícil porque el Barcelona es el number one en el fútbol femenino. Pero bueno, ahí estaremos. Bueno, ya tengo todo mi equipo. Hoy falta Matías, pero porque está de médico, pero viene sustituyendo a alguien, que ahora les diré quién es el sustituto. Pero bueno, lo más importante es que hace una semana tuvimos una reunión, el equipo que está aquí, menos uno que no quiso ir porque dice que eran españolistas, todos de los servicios secretos y de capitanía y tal, y no quiso ir a la comida porque dice que él no pintaba nada en esa comida de españolistas y de gente de los servicios secretos. Ahora nos contará a ver por qué no fue a esa comida. Bueno, nos comimos una paella que hizo Jerónimo, buenos días. Buenos días, caballeros, y buenos días a todos los oyentes. Estaba bien, pero medio bien. Es que se pone... vamos a ver. El día que nadie me defiendo yo solo. Venga, vamos para allá. Vamos a ver. ¿Estás jodido? ¿Estás jodido? No, esto es arreglo de alergia. Bueno. Ya vengo preparado. Es Sí. una bipreparación para lo del barco y para la... Ahora hablamos del barco. Entonces, el problema es que a lo mejor se pasó un pelín más el arroz, porque todo el mundo se perdió, entre ellos el compañero Antonio, y claro, tenía que abandonar mis tareas de la cocina. Gástricas, gastronómicas de las que me está poniendo nervioso desde el principio, a primera hora de la mañana. A ver, oigo muy saturado esto. Y entonces a ver, ajustamos un poquito. Ahora un poquito pero mejor. Hay mucha gente que le encantó, y yo Sí. también. Y si no les gustó, la próxima se la va a hacer el maestro Armero, a ver si... Bueno, yo creo que la paella... Yo tengo que decir que la paella... Antonio, buenos días. Muy buenos días a todos y a los oyentes. La paella estaba un poquito... La paella estaba buena. Bueno, sí, estaba buena. Pero Estaba- no estaba bien, Gracias, no estaba Antonio. bien terminada. Yo también te quiero, ¿eh? No estaba bien terminada. No estaba en plan valenciana. No, que no, más era cruda y tal. era más bien... dura así el arroz. Sí, a mí me gusta así, pastosa. Sí, pero no estaba, no era la valenciana. No, la valenciana a mí es que no me gusta. No era la me valenciana. gusta el arroz canario, como El dice arroz, Alberto. arroz Caldoso. Bueno, eso te lo hace en el Alberto. caldero. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué buenos opinas días de a la todos. paella tú? Yo la paella tan solo me la imaginé, pero... Bueno, No, él fue al día siguiente, Yo fui al día fuimos a otro siguiente, sitio. sí, Ese sí era un sitio ya de Sí, los pero servicios. ¿por qué no fuiste a la paella? No, porque tenía buceo por la mañana y cuando entras a bucear nunca sabes a la hora que acaba porque siempre se complican las cosas. Y luego tuve una cosa mecánica que fue algo surrealista. Ya, Y bueno. entonces digo, bueno. Y el independentista que está aquí no quiso ir. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué no...? Bueno, yo contestándole al señor, no usted, al señor que está aquí, aunque tu suegro estaba invitado, él no bucea. ¿Qué suegro? ¿Qué suegro? No sé, ¿quién es tu suegro? No tengo ni idea. Pero el Está suegro- bien dicho, está bien dicho. Está bien ¿Pero dicho. ¿Qué eres, la revista Hola o El Semana? ¿Qué es? Ay, ¿Foto del no. cotilleo? ¿Qué? Entonces el concepto es... Lecturas esta de la hora. Lectura. Acércate al micrófono. Entonces el problema de ¿Pero esto quién es... es tu suegro? tengo Que ni mira, ¿Eh? qué cabrón es caballero. Hay ¿no? hay una versión oficial y otra versión oficiosa, ¿no? O sea, Ya. No, pero bueno, ¿hemos venido aquí a hablar de mi libro o no? Bueno. Ah, yo pensaba que Bueno, venía a hablar del buceo. ¿por qué no fuiste a la paella, Alberto? Normalmente simple y sencilla, porque tú a lo mejor riegas una maceta Ya. y yo riego unas huertas, más de una. Y entonces, 15 si días antes Yo sabías. No. necesitaba las pitangas, yo esperando las pitangas. Sí. Que iba a llevar fíjate los tú arbolitos, que No quisiste ir porque eran españolistas. Bueno, Antonio no es españolista, no es españolista, Antonio. Perdón. Pero yo tengo el La corazón opinión dividido suya- también, ¿eh? La opinión suya es suya. La de don Antonio es la de él y la de ese señor que está ahí enfrente que hizo la paella es la de él. Ya. Que de entrada le echaste el perfume para decir que la paella era una mierda. No, yo no dije que era una mierda. Yo No, me la esa comí, palabra me no, es que comí- tú eres fino. Me comí es dos que tú eres platos. fino y ya ¿no? te dijeron que es la próxima paella que quisiera Alberto, te voy a el maestro El Armero. maestro Almero las prepara de miedo, ¿eh? Bueno, Te pone hasta pólvora como la Bueno, leche de, el, de del- pangue- de ojo, pantera en la región. ojo, que el próximo jueves tenemos un cochinillo.
Una comida, sí, en la Victoria. Cochinillo. Alberto, no sé si yo no te voy a invitar porque tú no quieres estar con los Date españolistas. cuenta tú que el gran problema ahora mismo es que hasta los cochinos vienen de tu país. Sí. Ya no tenemos cochinos. Bueno, cochinos aquí en el Cabildo, en los ayuntamientos, pero A ver, Alberto, por favor, no ofendas a los cochinos. Bueno, dicho lo dicho, Alberto no le voy a decir nada el jueves porque ya quedamos mal el otro día. a mí no, el día de las criadas para las criadas no va a ser para comer. Es el día de las criadas. Alberto en la finca. Sí, a regar. Alberto, ¿tienes esa alfombrilla de bienvenidos a la República Independiente de tu casa? No, pero No, lo digo por si te compro una en tengo Ikea. mi bandera nacional con 7 estrellas. ¿En serio? La ¿Pero bandera tiene enarbolada en un esa es la mástil, bandera de en Coalición un mástil de Canaria? 6 metros o qué? ¿Cómo? Un mástil de 6 metros hay que Si, enarbolarla. si yo pongo un mástil allí de 6 metros, Sí. los helicópteros No, españoles la- la derriban porque todos los días están haciendo No, vuelos. la de Coalición Canaria son con 8 estrellas. Pues se la pusieron ahora entonces. Sí, se la Bueno, pusieron. Con el nuevo estatuto. Vamos a temática, venga, vamos al tema. A ver, estábamos hablando de las ratas. ¿Todos los barcos tienen ratas, Moisés? No. Básicamente es una Tú has protección. vivido en barcos, He además. vivido muchísimo en barcos. Grandes, plataformas petrolíferas que son. Es Y complicado. lo que queda. Sí. Y vamos a ver, lo que sí te puedo decir, que lo estaba hablando aquí con Jerónimo, es que, vamos a ver, nosotros sabemos cómo controlar lo que son las ratas que pueden haber en puertos europeos, con un tal, pero ya cuando te metes en África, te puede venir incluso en la estiva de carga, o sea, te puede venir, pues a lo mejor con la mercancía, es muy complicado, a menos que haya habido un tratamiento previo de meterlo, contenerizarlo y ponerlo así, y hay una protección O sea, pero que tú preventiva. dices que no todos los barcos tienen ratas. Muchas veces no sabemos muy bien de dónde pueden venir. Más que ratas pueden ser roedores de mucho tipo. Por eso en muchos barcos suelen haber gatos y tal. No gatos como los que tú tienes en tu casa, Alberto, que les das de comer. Esto hay que dejarlo prácticamente. Pero se toman todas las medidas, por supuesto pero, que sí. pero que hayan ratas no necesariamente quiere decir que estén infectadas. No. Hombre, es que- Aquí, y ahora sí hablo yo de mi libro, lo de los higienistas y las enfermedades en Tenerife en el siglo... Yo toqué el tránsito del 19 al 20, en muchas enfermedades, cólera, peste, etcétera, se transmitían por ratas, por eso se dejaban los barcos fondeados y a la gente que no tuviera Pero patente háblame- limpia se confinaban en el lazareto. Bueno, Pero esa háblame similitud, de la eso ha bandera, sido, la bandera que le ponían. eso es igual que lo que sucede ahora. Por eso el barco lo van a fondear, si es que al final viene y lo fondean y traerán a la gente. Pero de todas maneras, por los cabos, yo he visto las ratas también, como decías tú antes, nadando, sí. Pero eso no quiere decir que vayan a trepar por el barco. Si los cabos, además, como bien hablaba Moisés, los cabos tienen como las palmeras por ahí, una Sí. especie de anillas que no suben. Y las ratas, yo no creo que hayan ratas en los alrededores y menos de ese puerto donde va. Y si está fondeado, menos no van a ir ahí. Vamos, que hoy la excursión es hasta el barco. Todo es una cuestión especulativa de si fue contraído en el barco, que no, posiblemente no, que fuera en alguna excursión, allí por Ushuaia y demás, ¿no? Entonces de lo que se trata es que algo que yo no entiendo, y es una vez que tú tienes a las personas en el mejor lugar para efectuar una cuarentena, como es un barco, ¿por qué lo mueves de allí? O sea, empieza a mover a las cosas cuando hayan pasado los 40 días. Cuarentena es 40 días, no son 3 De o allí, 4 días. Entonces, ¿qué ocurre? De las islas de Cabo Verde, que además tienen un gran aeropuerto internacional que está en Sal, que yo he estado en él y mucha gente de los oyentes seguramente lo conocen, que es un aeropuerto, bueno, similar al de los rodeos, Claro, un poco pero más tú me pequeñito, puedes pero las decir- mismas características de Tú pista me y demás. puedes decir, en esas colonias africanas que son francesas, españolas, que me voy a No, decir españolas que- no, inglesa, vamos a ver, francesa y demás. España no tiene ahí nada. Entonces, ¿Guinea Española qué era? Que vino Bueno, y Guinea- aquel a decirle Guinea sí, desde el año A ver, Alberto, desde el año Alberto, 68 Alberto, no es la rey de española. España, Siguana, que lo montó. Alberto, que lo las montó las colonias terminaron en los 60. que Entonces, terminaron y entonces nosotros aquí, ¿qué somos? bueno, esto... Claro, vamos a Bueno, ver- en el 70 y pico con Bueno, Terminaron, dice. estábamos con el barco. Estábamos Sí, con el estamos barco, con el barco las porque si no ratas. vamos a ir aquí Las ratas- a los mundos de Yupi. Yo estoy de acuerdo Y también. pueden venir en avión también. Sí, también. En mercancías, como Sí. las cucarachas y demás. Sí. Para eso estabas tú nombrando una buena empresa que hay aquí que se Faikane. utilice para todas esas historias. Faikane. Pero que lo que no quiere decir es que vayan infectadas y que no deben ir, no es lo normal, pero anormalmente suelen viajar Bueno, pero- y se adquieren en la estiva y desestiva. O sea, el agente transmisor fue una rata, sí. Pues, ¿quiere decir que el barco esté lleno de ratas? Sí. No, o no, 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 o a lo no, mejor no, a lo mejor el agente patógeno venía ya
con uno de los, pasajeros que se subió. Aquí están pasando cosas muy raras, ¿no? Porque creo que fue anoche cuando salió un muerto del aeropuerto de Gran Canaria. O sea, ¿cómo salió ¿Cómo un muerto del aeropuerto de Gran Canaria? Sí. ¿Eso es nuevo? Había un muerto en el aeropuerto y el avión iba, no lo dejaron en Marruecos aterrizar. Exacto. Tampoco lo dejaron, Bien, tenía que ir a Málaga. Pero Sí, la y en pregunta- Málaga Pero no aterrizó, salió sino aquí. desde Gran Canaria. Entonces, Sí. ¿cómo transportaron ese cadáver desde Tenerife a Gran Canaria? ¿Cómo que desde Tenerife? No, de sea, Cabo no, Verde. No entiendo nada. No, anoche salió un avión del Pero de aeropuerto. Tenerife no. De Gran Canaria. De Gran Sí, Canaria. Y pero el bueno. barco está en Tenerife. No, el barco no está en ningún El lado. barco no ha llegado. No ha llegado todavía. No, está fondeado fuera de... No. el barco De es- todas maneras, te no, voy a no. decir, ¿Y no, por- hay y de normas. dónde salió ese Las normas. ese cadáver? No, Entonces, ¿qué lío tenemos? Espera un momento. La El norma- barco todavía llegará el domingo. Todavía no ha llegado. El barco no ha llegado. No sé dónde sacan la información esa. No ha llegado el barco. Llega el domingo. Bueno, Y en esto, dentro del barco hay un muerto. Sí, hay un muerto. Que es otra de las preguntas que yo me hacía. Los muertos no se tiran al mar. No. El muerto, pero el muerto hay normas internacionales. Claro, hay Sí. que... de obligado cumplimiento que tiene que ser en base de zinc. Tiene que ir en una caja de zinc, dentro de la caja normal, una de zinc. Me imagino que el barco tendrá eso, si no. Va pues en la parte frigorífica del barco. Y además lo Que lo lleva. meten Entonces, con la lo carne y eso, sacarán. Lo meten con la carne y con No, las pero verduras. tiene un lugar Pero aparte. Todo eso se contempla, todo eso se contempla en barcos cruceros, en barcos Sí, de o este sea que en porte. los barcos cruceros hay un congelador para muertos. Perfectamente, Sí. claro. Y eso que se tiraban al mar antes. y No, eso nada, no, eso no, es la estamos película. hablando cuando ya no había, esos barcos no tendrían esas preparaciones para Perdón la de cámaras interrupción. frigoríficas. Perdón la y interrupción, en un momento dado, todavía se siguen tirando de los barcos. Sí. Porque los cayucos que vienen del continente Bueno. han metido a la gente que traían los cayucos porque dice que habían tirado o 3 o 4 o los que tiraran. Ya, Entonces Bueno, pero todavía eso se es sigue tirando. anecdótico en el No, sentido no digo que- real. Bueno, real. conclusión. estamos hablando de barcos grandes, Alberto, Estamos no hablando de chalupas. transatlánticos, Vamos como a dice. ver, vamos Ya a no ver. se tira, claro. Y ese Alberto, muerto, Alberto, ese muerto no ¿dónde va? chalupas, ¿Eh? barcos grandes. Ese muerto ¿dónde va? Transatlántico. ¿Dónde va el bueno, muerto? según A ver, ABC, A ver. un avión con un infestado de hantavirus abandonó Gran Canaria. Pero, Sí, Albert, un pero- infectado. de madrudada. Un infectado. Así Pero- que ese Coño, avión de Antonio, nadie se Antonio, enterase. hay que leer más, Antonio. ese avión, Chiquito, ese avión ¿eh? iba a ir a Ay. Marruecos, no lo dejaron aterrizar. Después se habló también de Málaga, pero Málaga dicen las malas No lenguas. yo podían sé hablar quién, de Marruecos razón porque o no. Clavijo trajo En 80 Málaga, marroquíes. olvídate de Clavijo, que Clavijo está haciendo un buen papel. Claro que y lo después, está y bien. después en Málaga dicen que era porque como está en campaña ¿Lo andaluza, entendiste, Antonio? Sí. Ya, no, pero Ahora- tienes un lío ahí del carajo. No, Antonio. no, sí, ¿Eh? bueno. ¿Eh? Bueno, Vamos, sí, dale. sí. Bueno. No, querías decir algo. No, Ya- no, pero de todas maneras, ¿cómo trasladaron a esos infestados, en este caso, Los llevaron en Ah, avión, en un ¿desde avión dónde? medicalizado desde Cabo Verde. desde Cabo Verde? Pues y lo el hace- avión se estropeó y quería aterrizar en Marruecos y Marruecos le dijo... no lo dejó, Marruecos después no querían lo llevarlo dejó. a Málaga, tampoco Sí. los dejan Y aterrizar y, tuvo aterrizó que ir a Gran Canaria. en Gran Canaria. Y estuvo toda la noche en Gran Canaria. Pero Toda la Málaga noche. no es eso España. no quiere decir que Y Gran Canaria no es la- pero no no es quiere, España. no quiere Explíquenme. no quiere decir que vayan A a ver. ver un flujo de contaminación. Si Vamos la a gente ver, que lo- va al avión, si los del avión no abandonan y los que van al avión van con los EPIs y con los Vamos demás unas productos. burbujas y tal. Claro. Sí. A ver, estamos, se han estamos hecho- se han nosotros a cometido- veces alarmando y causando no. A ver. espanto entre la población con decirle sí, van a venir. Como el otro día ayer una televisión nacional decía que iban a estar caminando por Tenerife la gente porque la ministra de Defensa, que debería saber lo que para eso es un magistrado, dice que no, que eso es voluntario y tal. Pues no, es una verdad media, es una mentira, no es voluntario. Si una persona llega contagiado de los españoles allí, los médicos, las autoridades sanitarias tienen potestad para retenerlo e inmediatamente ponerlo en conocimiento del juez de guardia y el juez actuar de una manera que adopta unas medidas cautelares y entonces se quedan retenidos allí. ¿Qué coño voluntario? Vamos a Perdón, ver, yo, perdón por la presión, pero de voluntario ni voluntario. Si tienen riesgo, si es con un mi riesgo, se quedan ingresados en el Gómez Bueno, suya bajo vigilancia. todo este tipo de infecciones a bordo siguen todos un protocolo.
Entonces, y yo los he visto, los he vivido en barcos hospitales. A la persona se le pone en su camarote y no sale en ningún momento. Y tan solo las personas que la atienden son el personal médico sanitario de a bordo. Y mantiene una cuarentena, 40 días, no 39, 40 días. Si ese barco tiene o ha tenido un brote, se tiene que quedar exactamente en el lugar. El barco es un sitio perfecto para confinar y para mantener una epidemia antes de que se convierta en una pandemia. Vamos a ver si tú desde el primer momento empiezas a mover a la gente de un lado para otro, mueves el barco y tal, estás fallando todos los protocolos. Claro, te estás cargando el proceso. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de que si estuviera en mitad del Atlántico y el lugar más cerca es España, yo entiendo que España, haciendo uso de sus deberes y de sus obligaciones, tiene que atender ese barco. Pero ese barco llegó a una nación soberana como es Cabo Verde, no una colonia, Cabo Verde. Y ahí tienen los medios suficientes. ¿Que no los tienen? Está perfecto. El barco se queda ahí hasta que en un momento dado es más fácil llevar a los médicos al barco que el barco a cualquier otra parte. Es que esto es ridículo, es que no lo entiendo. Tú llegas, en el momento que tiene brote, bandera amarilla, que significa la Q de queso. Bandera amarilla y es la que se enarbola. Infectado. Ese es el protocolo que hay que seguir. No empezar a dejar a los políticos tomar decisiones que no les corresponden y que tienen que tomar gente técnica. Bueno, epidemiólogo, por cierto, no el doctor Simón, que no sé si es doctor, sino licenciado nada más, y no epidemiólogo tampoco lo es, por lo menos Villamir creo que no lo es. Una pregunta que me he hecho estos días también, que la he preguntado aquí, y que de momento nadie me convence en la contestación. Es la primera vez en la historia de las nuevas tecnologías que no sabemos nada de lo que ocurre dentro. Ni nadie hace un vídeo, ni hay influencers. Yo he visto imágenes. Poco. Ni hay comunicación, ni sale en la radio ni en las televisiones. ¿Qué acuerdo han llegado los pasajeros y la compañía para que esté todo en silencio? Nadie dice nada, nadie sale haciéndose un vídeo. Soy fulano, estamos aquí. Poco. Lo que pasa es que hay muchas otras fuentes, aparte de los medios que actualmente vemos como es televisión y radio. Pero poco. Hay otros medios. Hay uno del capitán anunciando a la tripulación en inglés que uno de los pasajeros ha fallecido. Eso lo hemos visto de todo. Causa natural. Lo hemos visto todo. Vale. Pero de resto, todo lo demás, no hay más. También se ve uno de los que están allí, uno de los miembros de la tripulación también, inglesa. Lo hemos visto todo. Pero hay 3, 5, 10. Ya no hay más. O sea, en cualquier guerra que se monte hoy en el culo del mundo hay un tipo con un móvil contando la historia. Entonces, ¿qué me hace pensar? Que esto es todo está todo muy planeado. A un pacto, a ver. Está muy organizado. De silencio. A ver. Entre tripulación, pasajero. ¿Hay un pacto de silencio? No, pienso yo que no habrá. No hablen cruzado, Alberto. Que podría, dadas las dudas que se están suscitando, que hemos visto imágenes, pero muy pocas, se hace pensar que podría haber un pacto entre tripulación y pasajeros o entre consignataria y tripulación y pasajeros económico. Para decir, oiga señores, esto no puede causar un daño terrible, irreversible que nosotros estamos intentando paliar, ha sido causas ajenas y demás. Vamos, eso me lo invento, estoy improvisándolo, pero es lo que me hace suponer a mí. Probablemente ustedes también piensen algo similar y mucha gente también lo haga, pero claro, lo que dice Miguel Ángel es cierto. En la época de las grandes tecnologías que hay, veten 2 tiros en Antananarivo y se sabe aquí sin ir más lejos, los que vienen en pateras todos tienen su teléfono, hacen vídeos y tal. ¿no? Pero ¿y aquí qué está pasando? Moisés, ¿tú qué crees? Tú que has trabajado trabajado en grandes compañías de esto. Hombre, ¿sabes una cosa? Que la gente dice, no, en el barco hay internet. El internet sale del puente. El capitán. ¿Crees que han cortado internet? Puede ser. Yo te garantizo que es un barco de lujo, ¿eh? Es un barco esa gente tiene teléfonos satelitales, lo tengo claro. Muchos de ellos. Los miembros de la tripulación y algunos pasajeros también. Sí. Escucha, para tener un teléfono satelital ya no son tan caros, ¿eh? No son tan caros. Son autorizaciones prácticamente gubernamentales, puesto que nadie te controla esas comunicaciones, ¿eh? Lo digo porque. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Tú me dices que con lo que hemos pasado hace 5 años volvemos a tener una situación similar, muy coincidente, en la que el gobierno nos dice que todo está bajo control cuando no pudieron tener las cosas bajo control en la anterior. Vamos a ver, esto no lo entiendo. Es verdad que cuanto menos información haya, menos la gente, cae en el pánico y en la desesperación.
Pero bueno, que en un momento dado también el especular, el no saber qué pasa, también te puede llevar a eso. De todas maneras, no es, la otra vez no sabíamos qué era, un virus extraño, desconocido, que mutaba, que ahora se sabe el origen y cómo se trata, y además la medicación que hay para mucho más efectiva que cuando se descubrió hace no sé cuánto tiempo, no sé si hace un siglo ya o hace muchos años, curiosamente, centenares de años. Entonces, centenares, no, decenas de años. Entonces, lo que ocurre es que todo el mundo está pues con mucho miedo, y el gobierno sí puede. El gobierno en primer lugar no es que tenga miedo, el gobierno yo creo que no sabe ni por dónde anda. Pedro cogió y dijo, no, vengan aquí porque querrá hacerse, es estupendo para tapar todos los juicios, todos los escándalos de estos días, le viene fantástico. Es que vienen las elecciones andaluzas. Acércate la ministra que quiere que un puestito en la ONU, según comenta todo el mundo, y ya se viene diciendo hace tiempo, un puestito de esto de asesor, como estuvo la Leire Pajín y como estuvo estas antiguas ministras del PSOE, aunque están los del PSOE, pero entonces aquí todo el mundo va a escapar, y lo primero es ofrecerse voluntario a España, porque no se lo llevan a otro sitio, porque no lo llevan para Marruecos, porque no lo llevan a otros países, Marruecos pero que España que pinta aquí, ¿por qué no se va al país del armador, que es los Países Bajos, Holanda, como llaman ahora Países Bajos? ¿Por qué no se va? Porque tenemos que ser nosotros aquí, como dice Clavijo, el cuarto de atrás, el cuarto de las escobas, el cuarto trastero de España. ¿Por qué nosotros? Yo estoy ahí apoyo mucho al presidente Clavijo, porque la verdad es que hacía falta que él pusiera un poco de orden en todo esto, y creo que se le echaba mucho de menos. En anteriores situaciones no estuvo, ¿no? O no se le esperaba. Y el que haya dado ese golpe de autoridad me parece fantástico, a pesar de que al final no consiga su objetivo y al final sea el gobierno nacional el que imponga su criterio. Pero me parece muy bien que al menos el presidente de Canarios tuviera algo que decir. Y eso, lo que sí yo quiero decir, porque si no me enveneno, me muerdo la lengua y me enveneno, es que esto es un elemento más de juicio para que la población canaria sepa lo que es el PSOE de Madrid, que es quien nos gobierna. A la hora de unas elecciones, esto es un elemento más de juicio para que vean quién defiende Canarias y quién no la defiende. No olvidemos que no es la primera vez que ha ocurrido en Canarias, en 1800 algo, ¿no? Creo que vino una pandemia también de Brasil. No, y ha habido muchas. Sí, y de ahí viene el término muy... Pandemias no, pero epidemias muy benéfica, muchas. ¿no? De la capital. Sí, eso fue el cólera. El cólera, exacto. Hubo varias epidemias. Sí, bueno, nos tenemos que ir a publicidad. 3 minutos y volvemos, no se vayan. Ahora no puedes preguntar nada, nos vamos a publicidad, ahora cuando volvamos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Qué sucede cuando la tierra volcánica de Tenerife se abraza con la historia milenaria de Armenia? Descúbrelo en una nueva cita cultural. Tenerife y Armenia con el arte de Samuel Arrutunian, el mago del lienzo. En la sala de exposiciones y conferencias Túnel del Arte del Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei. Te esperamos. Vive la fiesta del fútbol. Concierto en directo de Abraham Mateo y partido del Costa Adeje Tenerife Gatesa contra el Fútbol Club Barcelona. Domingo 10 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Fútbol, música y una fanzone con muchas sorpresas. Consigue ya tus entradas desde solo 10 euros para la experiencia completa en Tomaticket. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Atención, amantes del ciclismo. Este sábado 16 de mayo a las 2 de la tarde vive un encuentro único. Las grandes leyendas del ciclismo canario se reúnen en la Casa de Venezuela, en La Laguna. Una jornada especial para celebrar, compartir y reconocer a los deportistas que han hecho historia en nuestro archipiélago. Disfruta del almuerzo de las leyendas del ciclismo. Emoción, recuerdos y pasión sobre ruedas. Este sábado 16 en la Casa de Venezuela. Llama y reserva al 622-640-409. No faltes, estás invitado.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Parisio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, me parece que hemos pedido agua porque hay sequedad en las gargantas. Ahí no lo oigo bien a Jerónimo. A ver qué pasa con el micrófono de Jerónimo. No lo oigo. No sé qué coño ha pasado. Habla Jerónimo. El problema ahora, mío es, ¿cuál es el problema? Alérgico. Estamos ya en primavera y... Bueno, van a traer agua. Hay que decirle a Alberto, es agua bona. Y agua bona no es agua canaria, no es de ningún pozo de Canarias. Yo envaso en mi fábrica del nombre que a mí me dé la gana. No, hombre, pero yo tengo un pozo de agua que hago Coca-Cola para regalarle a España. Desde Canarias. Aquí nadie regala nada, eso es un negocio. ¿Qué coño van a regalar? Desde Canarias, la fábrica de la Coca-Cola está allí. Te entiendo, pero no te comprendo, Alberto. No me puedes comprender. Venga, a ver, ya tenemos Alberto, el agua. Aquí hay que sacar la antigua agua que había en los realejos, que era la gota canaria. Sí, a ver, tenemos una llamada, espérate. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Era para ver el parecer de los contertulios sobre... Nos damos golpes en el pecho y hablamos de ser humanitarios y se les llena la boca a la mayoría de los políticos con lo de que tenemos que cumplir las normativas de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que hizo Marruecos. Y al señor Alberto dice, si se siente colonizado, absténgase de hacerse una colonoscopia. Venga, buenos días. Muy bien. Tú no lo escuchaste. No había escuchado nunca eso de asociar la colonoscopia a la colonización, pero la verdad que tiene No, lo primero... te mandó un viaje, Alberto, te dejó tocado, No. Se respeta todo lo que dicen los radioyentes, que ellos son los que en un momento dado... Te mandó un viaje bueno, Pero hay algo que le quiero decir aquí al radioyente, y es que la Organización Mundial de la Salud tan solo recomienda, o sea, que no es que el gobierno esté obligado. O sea, tan solo recomienda determinadas actuaciones. No es vinculante. No tiene capacidad. Entonces, ejecutiva. ¿qué pasa? Totalmente de acuerdo con lo que dice el radioyente, que esto ha sido pues un golpe de efecto que ha querido dar el gobierno en una idea de que ser humanitarios, cuando eso realmente hay muchísimos otros países alrededor. Bueno, hay una cosa que me llama la atención, porque estamos, dale que te pego, con el tema del barco, que bueno, es noticia internacional, pero claro, los cayucos y las pateras siguen viniendo. Siguen viniendo, claro. El otro día llegó una a la Isla del Hierro con 100, de los cuales 20 bebés. De eso no se habla, eso es más grave que el barco este, 20 bebés, totalmente. 20 bebés que al final se convierten en hijos nuestros ya. 18 años aquí para poderlo... Sí, 18 años y se quedarán, 18 años ya después se quedan aquí. 20 bebés llegan. Estamos en pleno reemplazo poblacional. Y el que no lo quiera ver... Pero lo tienen claro los que vienen, No. Esto hay que darle las gracias a todos estos progresistas liberales que en unos años se van a dar cuenta del lío en el que nos han metido. Ayer venía en la prensa... Ellos no se dan cuenta. Ayer venía en la prensa que 2 barrios de Madrid, no decía el nombre, o yo no llegué a verlo porque era a veces en estas informaciones que te vienen
por internet, hablan tanto, dando la vuelta y tal, y para llegar a la conclusión es peor que una hoja de periódico de los antiguos, de los tabloides. Pues decía que 2 barrios de Madrid habían sido ya casi sustituidos porque la población daba unos porcentajes, era superior a la nativa y demás. La nativa a la española, vamos. O sea que ya está pasando en lugares, no aquí en Tenerife, ni en La Gomera, ni en Almería, sino en el propio capital de... Claro, ¿qué pasa con las mayorías? Que una vez que eres mayoría dictas las normas de convivencia, dictas las actuaciones, etcétera, y tienes pues eso, una influencia que obviamente no te daría siendo una minoría. Bueno, el gobierno de España también quiere quedar bien porque ahora son las elecciones andaluzas, entonces eso, según las encuestas, se van a dar un batacazo, ¿no? Y necesitan pues salir en todos los medios informativos, siendo los buenos, hablando del barco y tal, y bueno, todo es política. Y tapar los juicios que están en Madrid, también. De Coldo, del otro, de Maroto y de la Begoña que quiere ir. Y estamos hablando de que directa o indirectamente unas 25 personas del área de influencia y nadie dimite, o sea, y no dimite ni Dios. Bueno, vamos con otro tema, el Papa. Ya dentro de un poquito más de un mes, el día 11 llega a Gran Canaria a las 10:50, no sé si tienen el programa ya, a las 10:50 llega a Gando. Lo tengo desde... Sí. A las 11:40 se va a Arguineguín, está en Arguineguín, a las 13:30 es un encuentro con obispos religiosos, religiosas y tal en la Catedral de Santa Ana. Y a las 6:30 es una misa en el Estadio Gran Canaria, impresionante. ¿Vas a estar allí tú en el estadio? No. Lo que sí te quiero decir es que es como muy coincidente. Pasó algo parecido hace como 5 años, donde toda esta alarma del COVID después les da por celebrar un 8 el Día de la Mujer en aquella manifestación donde cayó todo el mundo. O sea, tú me estás diciendo que vamos a tener aquí una confluencia de gente millonaria, no. De decenas de miles con una alerta pre-epidemia en ciernes. ¿Sí? No, pero no creo que tenga. Como dicen, just saying. Bueno, de todas maneras, yo no voy ni asisto porque a mí no me cae bien este papa. Este papa es un papa rojo. Además, se le ve, sí, señor. Rojo me refiero a ideología. No es como el otro, al anterior se le veía y era un kirchnerista y un tipo de... Pero este es un tapado. Y este es un peruano. Dice, americano no, peruano. Y es un tipo de esto, es la teoría de la legislación. No estaba diciendo que lo había puesto Trump. Que tenía el favor. Trump le dijo, gracias a mí estás de obispo. Retiro lo de tipo. Lo sustituyo por personaje. Este señor, este personaje, no es... el León XIII, ni Wojtyla, ni mucho menos. Este es un señor de izquierda, se le nota, se le ve. Obsérvenlo, no me hagan caso lo que yo estoy diciendo, y obsérvenlo y verán que dentro de un tiempo llegarán a mi conclusión o quizás más avanzada. Bueno, dicho esto... ¿A qué viene? Lo único que se me ocurre es que viene a legalizar, no, pero a bonificar o a santificar la inmigración ilegal. Es lo único que se me ocurre, porque va a ir a Mogán, va a ir a no sé qué sitio. A lo mejor vino a Canarias desde la conquista hace 525 años para que los canarios estemos pacíficos. Aquí estamos todos evangelizados ya. El cuadro que tiene allí, que estaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Alberto, nosotros, si somos una colonia y nos colonizaron, ya estamos evangelizados. No hace falta que vengan a evangelizarnos otra vez. Ya no quieres obispo, por eso dice el Estado español. El anterior papa era muy woke. Hombre. A colación de lo que... Sí, señor, es lo que es. El canario está oyendo. Hay que explicarle lo que es woke. La teoría woke. Explícame, no sé lo que es woke. De la charología y todas esas cosas. ¿Qué? Pero rojo. El transgenderismo, el senderismo. No. Alberto, hay que hacerle un examen de genética para ver dónde están sus ancestros. Y cosas de esas. Bueno, ellos, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver una cosa. El día, escucha, Alberto, para que vayas a la Gran Canaria, la misa de todo el mundo a las 6:30 de la tarde, y ya después de la misa, él ya se queda allí, tranquilito, a cenar en Gran Canaria, duerme allí, tranquilo, y después llega a Tenerife a las... llega a las 9:10, llega al aeropuerto Tenerife Norte
Después va a las raíces a ver a todos los al centro de internet, que son árabes allí, no sé, son árabes, no son cristianos los marroquíes. Pero bueno, los va a saludar, a santificar, los va a cristianizarlos, aprendan. Porque nosotros nos han cristianizado. Me parece bien porque se cierra el espacio. Pero si acabo de estar en África, y en Turquía también estuvo. Sí, acabo de estar. Es una cosa que no entiendo, va a las raíces cuando realmente los protagonistas de toda esta historia son los canarios, que son los que aguantan lo que estamos sufriendo, pero bueno. Si aquello es una base militar que pertenece al Estado español, él va donde lo mande Capitanía General o el Estado español. Es una base militar. Pero Alberto, desconéctate un momentito, tómate la pastilla. Lo que te quiero decir es que incluso cuando vaya a Barcelona, entre Barcelona y Montserrat, él va a hacer una parada en la prisión de Barnes. Sí. La que está allí, la prisión que está en Barcelona. ¿Con qué objeto? Pues nadie lo sabe. A lo mejor irá a ver a alguien. A colación de lo que decía Jerónimo hace un momento, ¿tú sabes? ¿Le vas a dar una pastilla? ¿Le vas a dar una pastilla? Tengo la pastilla aquí. ¿Qué pastilla? Lo que yo echo de menos en este Papa, que por favor diga algo o haga mención de las decenas de cristianos que son masacrados a diario en Nigeria. Bueno, va a las raíces, que todos son árabes allí. Los árabes. Bueno, me imagino que no, los negros me imagino que habrá. Los negros no, cristianos. Algunos son cristianos. Pocos. Muy poquito. El 1%, los demás todos son árabes. No sé a qué va el Papa allí a las raíces, cuando tenía que venir a dar las gracias a los ciudadanos canarios que estamos aguantando el rollo. Y después va a la laguna y seguimos con emigrantes. Y a las 12:15 la misa, es misa de mediodía, me imagino que habrá día de fiesta en Tenerife. Y a las 14 y a las 2:30 avión y para Roma. O sea, que se van a mudar. No pasan ni 6 horas. Date cuenta que cierran el espacio aéreo cuando viene de Gran Canaria aquí. Sí. Yo he visto en Tenerife jefes de estados extranjeros, 4, 5, 6 por lo menos, cuando la inauguración del Roque de los muchachos, y no se ha cerrado nunca el espacio aéreo. Pero claro, eso tiene otras connotaciones, porque hay cuestiones religiosas y no se van a arriesgar a rollos. Bueno, y luego se corta la autopista al norte, que como ya va bien, fluida, encima la cortan ese día no sé cuántas horas. Mire, señor León 14, vaya usted, y yo soy católico no practicante, apostólico, pero entonces que vaya a otro sitio a ver a los inmigrantes, que vaya a la isla en Italia tiene una por ahí abajo, Lampedusa, un sitio de eso, Lesbos, todos esos sitios a buscarlo, no venga aquí a los de aquí que les rece desde allá. Vamos a ver, ¿qué pasa? Que no tenemos problemas en Canarias con gente indigente y con un montón de gente que no llega ni al umbral, que tenemos uno de los índices más altos de pobreza y de niños de eso nadie se acuerda. Esas son la gente que está desaparecida. Pero vienes ahora a un problema que en un momento dado, a ver, que somos samaritanos, que podemos dejar que entre gente y ayudarle. Pero primero nosotros, coño. Y cuando sobre, pues repartimos. Lo que es ridículo es que yo sigo viendo a un montón de gente todavía metiendo manos en contenedores. Y no son africanos. Con todo mi respeto. A mí se me podrá tildar de lo que sea, pero nunca de xenófobo. Y lo que estamos viendo ahora en Canarias es que yo veo que no se están haciendo las cosas necesarias para motivar o para impulsar o para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Bueno, en Canarias se está volviendo otra vez a habitar cuevas. Sí, bueno, hay muchas, muchas. Pero he visto un montón de gente. El otro día estuve en el sur, un montón de gente. Pero tú lo haces por exotismo. Claro. ¿Por qué? No. Por yo eso lo hago porque lo necesito. Cuando el sol te está quemando lo que tú sabes, yo normalmente estoy en mi cueva. Yo normalmente uso sombrero. Yo normalmente las gorras que usan ustedes, porque ustedes son al ser concepto el lugar en que se te quema. ¿Te estás tomando la pastilla? Me la voy a tomar yo. ¿Ya te subió ya la tensión? Me la voy a tomar yo para... Yo me voy a tomar la pastilla con un whiskazo. ¿Quién se está tomando la pastilla? Alberto, tú nunca has ido a la Seguridad Social, ¿no? Esto es un antialérgico. No ves que tengo la nariz obstruida. Sí. Oye, había una cosa que comentaba antes Alberto, me parece una cosa machista total. Que él dice él escucha, no distraiga. Alberto estaba diciendo algo que me parecía terrible, que si él tuviera una mujer, que no la tiene ahora, la comida la hacía su mujer y lavaba la ropa a su mujer, que él no hacía la comida. ¿Terminaste? Sí.
El concepto que tú estás hablando ahora, las personas aquí presentes, la mayoría han tenido madre, abuelo y familia. Y los que van a venir ahora no tienen padre, ni familia, ni quien les haga la comida. Ya. ¿Me has entendido? Ya. Entonces, yo no es que sea machista, sino que a mí me enseñaron que si estoy con una compañera mía en casa, lo correcto es que mi mujer no vaya a trabajar, lo correcto. Ya. Porque si yo tengo para vivir en casa... Pero eso es antiguo, Alberto. Dentro de lo antiguo, lo que tú no puedes tener es una querida en estas zonas donde le dicen, que no voy a decir, el Cabildo, y otra querida en el gobierno de Canalla. Y otra en el barco. A ver si me entienden, las del barco normalmente, ¿cómo piensas tú que van a sacarte fotos? Si son de multimillonarios. Si yo voy a lo mejor con una novia mía en el barco, ¿me vas a sacar tú una foto? Pero eso no les importa. Eso, no, pues eso es verdad, bueno, esa otra posibilidad. A ver, Alberto, eso es especulativo. Tú, a ver, eso Moisés, es especulativo. ¿Tú te haces la comida, Moisés? Yo sí me hago la comida, ¿Sí? claro. ¿Sí? Me hago la comida, coso, plancho... cuando estás en un barco se te acaban las tonterías. No, pero yo digo en casa, en casa. Sí, en casa no te haces la comida a nadie. Y yo a partir de diciembre del año pasado soy un experto en lavadora. Bueno, ¿Sí? recordemos... Ya sabes ya las andar. Pues vete vete a arreglar la mía. Y sin colores. No, experto en lavadora en poner la lavadora. La amante, experto hay que saberlas arreglar. La amante de Ábalos se la veía por todos lados. Jessica. Con él, sí. Jessica. ¿Cuál de ellas? Porque yo ahora están enfadados aquí varias en la televisión. Bueno, algunas. Entonces la televisión, todas ellas entonces la televisión me ha engañado, porque yo he visto que si mis arriba, es el otro, tal. Bueno, Alberto ya dijo lo que tenía que decir. Si quieres digo más. No te preocupes, Alberto. Alberto, como te cojan los feministas, Alberto, no te queda nada. Perdón, yo soy tan feminista, que sin las mujeres seríamos cero, pero las que hay ahora no sé por dónde poner el cero, si por el lado izquierdo o por el lado derecho. Mira, yo no soy feminista. Hay feministas independentistas. ¿Cómo? Hay feministas independentistas. Hombre, lo correcto es que si tenemos mujeres independentistas en Canarias, son todas. Porque para tú tener un pueblo, lo que ha sufrido este pueblo, y en particular las mujeres canarias, por aquellos conquistadores, es correcto que tienen que haber mujeres independentistas. Correctísimo. ¿Tú sabes lo que ha sufrido este pueblo cuando la conquista y posterior a ella? Porque ahora las mujeres que están trabajando donde están trabajando, las denuncia el Partido Socialista, como el PP ya tienen ahora, que tú tienes que denunciar dentro del partido por un sitio. Bueno, a ver, cuando hablas de conquista y cuando hablas de todo esto, ¿te retrotraes a aquel tiempo? ¿Alguien te informa o esto simplemente...? Perdón, solamente que tú tienes que leer los libros que yo he leído escritos por españoles de cuando la conquista. Es que no había ninguno canario en esa época. Claro, no habría. El primer canario, primer canario era el primer godo. El primer godo era el primer canario. No. Ahí tiene un señor de la isla de Tamarán que vino con los españoles a terminar la conquista en Tenerife. No, estoy hablando bien. Arteme el Converso. No, Converso no es porque está enterrado en el obispado. ¿Y el que tiene que ver eso? ¿Cómo? Por eso dentro de los obispados a quien enterraron era a los españoles de gran graduación. Bueno, hablando... ¿Usted me ha entendido? Volviendo sobre el tema de las mujeres canarias, en la época guanche eran muy respetadas. Claro. Era un matriarcado. Era matriarcado. Sí. Qué bien dicha esa palabra. En Tenerife por lo menos. La sociedad Gran Canaria es otra porque aquellos estaban más avanzados, estaban más en un neolítico más avanzado. Sin metales, porque tenían construcciones en el exterior. Eso es lo que dicen los expertos. Conocían la agricultura y demás. Aquí no se conocía la agricultura. ¿Tú sabes lo que están hablando ahora? El concepto histórico de la isla de Tamarán. Ahora somos indios, indígenas. Imagínate donde han llevado a los nativos de Canarias. Alberto, imagínate donde nos han llevado históricamente. Jerónimo está diciendo algo importante, y que lo han dicho los expertos. La sociedad de Gran Canaria, o sea, los aborígenes, los indígenas, como lo quieras llamar,
de Gran Canaria estaban mucho más avanzados que los de la isla de Tenerife. Sí, era un neolítico. Imagínate que eran tan avanzados que vinieron un siglo después a terminar la conquista de Tenerife. Un siglo después. Pero, no 2 días ni 3 días. ¿Pero qué quiere decir? Que los de Gran Canaria traicionaron a... Perdón, los traidores aquí siguen existiendo dentro del gobierno de Canarias, dentro de los cabildos y dentro de los ayuntamientos. Siguen existiendo los traidores a esta tierra, porque están en partidos políticos españoles. A ver, la imagen de Guanarteme es muy polémica, ¿no? Sí. Porque, vamos a ver, se habla de que fue un traidor a Canarias, pero también hay que ponerse en la situación en aquella época, ¿no? O sea, Guanarteme pretendía que evitasen acabar con la población canaria. Sí. Ellos, Guanarteme vino para avisar y decir, mira, esta civilización es más avanzada, tienen armas y tal, tengan cuidado y tal. Lo que pasa que aquí hemos sido siempre más cabezotas. Entonces, aquí dices en Tenerife. En Tenerife, fue la isla que más resistencia tuvo a la conquista porque llevó pues prácticamente un siglo. Hombre, la conquista total de Tenerife. En Tenerife la situación estaba muy dividida porque estaba Benearo traicionó a Bencomo en aquel momento. O sea, 1402, 1498 más o menos. O sea, ¿no, Alberto? Habla usted Sí, está hablando bien. Vamos a ver, Benearo tenía que era el rey de... Benearo el de Anaga. Menseye, aquí no habían reyes. Exacto. ¿Yo qué dije? ¿Rey? Rey, bueno, es igual, es Era el Mensei de Anaga y tenía la posibilidad de cortarle la escapada al de Lugo, pero lo dejó ir. ¿Por qué? Porque había pactado previamente cuando el de Lugo... Es que si leemos esa parte de la historia de los cronistas de la época, cuando desembarcaron los españoles, lo primero que hicieron fue llamar al Mensei Benearo para digamos, gestionar con él... Establecer los bandos de pases. Exacto, ¿no? Y para decir, mira... si tenemos problemas, déjanos escapar. Entonces pasó eso y es una parte de la historia que se suele ocultar y no se cuenta. ¿Debido a qué? El grupo el que... ¿cómo se llama? Los que cantaron la cantata no me sé bien cómo. Los sabandeños. Sabandeños, bueno, hicieron... cambiaron la historia de Benearo. Cambiaron un poco para poder adaptarla musicalmente. Eso es de Ramón Gil Roldán. Yo lo tengo en un libro mío que va a salir pronto. Que es el autor de la cantata, pero la cantata es enorme. Entonces ellos hicieron una síntesis y cambiaron Benearo nunca se suicidó. Quedó vivo y recibió muchas preventas y también de los reyes españoles. Hicieron pase Añaterbe. Todos los mensellatos existieron los bandos de pase, que son los que traicionaron a los mensellatos. Los pactos vinieron a través de esos bandos de pase. No vinieron en otro sitio. Y hubo gente que se retiró a las montañas, a las cañadas, para el monte, para arriba, y no los cogieron nunca. Además, otra cosa. Los adelantados en la zona norte, normalmente que es los últimos, en este caso, los bandos de pase fueron los que los traicionaron. Bueno, señora. Porque los niños los llevaban a los curas y las mujeres los llevaban a los curas. Bueno, nos vamos. ¿Sabes para qué lo llevaban a los curas? Vamos a ver, jueves, apúntate, no vayas a bucear el jueves próximo. El jueves, vamos a ver dónde estoy el jueves. Bueno, sí, porque a lo mejor no estás aquí. A lo mejor no. A lo mejor estás fuera. Está quitando bombas en Irak. Las bombas de los... Eso es parte del trabajo, ¿eh? Sí, es parte del trabajo. Sí, ¿qué vas a desminar? No puedo decir nada todavía. No puedes decir nada. Bueno, ¿para qué coño? No puedes decir nada. ¿Para qué coño le dices nada? Bueno, el jueves es un cochinillo que va a ser un cubano. El jueves en la pólvora. En la pólvora. ¿Y tú sabes de quién es la caja? La pólvora es donde le hacía a un señor que está muerto ahora, presidente del Cabildo, Ricardo Malhechor. En una caja le hicieron el cochino en la cooperativa en Guima. ¿Qué nombre? Ese es otro cochino. Estuvieron 5 años sin pagar el vino. Mira, nosotros, y la pólvora es en la pólvora, que la pólvora es para hacer luego la leche pantera. Sí, como la región. El jueves y después el viernes estamos aquí. Por cierto, la semana que viene, lo digo ya para adelantarnos, vamos a tener a una de las jefas, vamos a tener una de las jefas, porque ya no es jefa, del hospital de Madrid, donde van a ir los...
al Gómez Ulla, donde van a ir las personas españolas, donde se van ¿Dice que iba a ir a la base militar? No, Gómez Ulla. Al Gómez Ulla. Bueno, vamos a tener... Aterriza en la base militar. Sí, vamos a tener a una de las jefas... hospital militar. Era militar. Escuchen, vamos a tener... Escucha, Alberto, vamos a tener a una de las jefas, porque es un hospital militar. Esta no es militar, fue despedida hace unos meses del Gómez Ulla y era la encargada de toda esta operación. La vamos a tener para que nos cuente no de la historia de que la despidió, porque ya la despidieron por una cuestión de machismo militar, porque claro, es un hospital militar mandado por los militares. Era militar, ya no es militar. En su día... No, esta civil es militar. Vamos a ver. Es el único hospital militar. El único hospital militar que pervive en España. Lo que pasa es que tiene una parte cedida al Servicio Madrileño de Salud. Y luego el otro hospital militar que pervive, solo perviven 2 en toda España, es el de Zaragoza. Perdón, aquí hay otro, metieron las momias. Y está la mejor cámara hiperbárica de toda España, enorme, grande, que el otro día estábamos hablando de eso y lo dejamos, seguimos. Está en el Gómez Ulla. Bueno, nos vamos. Un Alberto de aquí está en Canarias. Alberto. No, en el universitario. En el universitario, en Canarias. Bueno, ahí estuve yo el otro día. Bueno, Alberto, Antonio, Moisés, a lo mejor ya no te vemos hasta dentro de mucho tiempo. Os lo diré. Sí. Te perdemos, ¿no? ¿No vas, Moisés? No, pero mantener el contacto. No vamos a decir dónde va. Llamada nos haremos. O sea que, bueno, donde vas a estar es muy interesante la llamada. Muy interesante la llamada. Muy interesante. Jerónimo, la paella estaba de puta madre. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿sabe que metió la pata y ahora dice? Tómate lo que quieras, Bueno, no se vayan, sigan en la sintonía. Esto es un caos total, pero bueno, no se vayan. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.